El Consejo Nacional Electoral pide la ampliación de 800 millones de lempiras, asegurando que la tecnología en las elecciones garantiza unos comicios transparentes. El ente electoral compartió el requerimiento de su aprobación presupuestaria en el que aparece desglosada la compra de 20.000 lectores biométricos y la misma cantidad de tablets bajo una inversión de 314.600.000 lempiras. Las autoridades del Congreso Nacional y el Pleno del Consejo Electoral se reunieron para abordar este tema económico. En la reunión estuvieron presentes líderes del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Fundación. Sin embargo, hasta el momento no hay consenso en la Cámara Legislativa para dar luz verde a esta situación, por lo que expertos aducen de no existir un buen visto, la democracia en la nación se vería afectada. Hablan de la compra de unas tablets, entonces queremos saber el verdadero valor, porque conforme a lo que ellos solicitan vendría costando alrededor de $600 una tablet, pero ya Salvador Narrala habla de que valen 85, entonces ¿por qué tanta diferencia? Todos queremos que haya una transmisión efectiva de los resultados. Pudieron implementar en la interna un sistema de transmisión de resultados y usted vio que fue un fracaso. En todas las encuestas, en las redes, las encuestas en los medios de comunicación sobre el manejo del Consejo Electoral salían aplazados. Y esto que solo participaron 3 partidos. Ahora que van a participar 14 partidos, ellos deben de demostrar que tienen mayor capacidad para ello. Hoy en Honduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con expertos sobre las incógnitas preeminentes y desventajas de la aprobación del presupuesto para los próximos comicios, del 28 de noviembre del presente año. Bien, gracias Yesani. Con esta nota introductoria que comenzamos el diálogo la mañana de hoy, el proceso electoral programado efectivamente, como ya lo he indicado, para el domingo 28 de noviembre de este 2021, pende de un hilo al no contar con un sistema de transmisión de resultados que lleve tranquilidad a la población luego de cuestionadas elecciones en los 2 últimos procesos y que generaron inestabilidad política en el país. El Consejo Nacional Electoral ha demandado una ampliación del presupuesto de unos 800 millones de lempiras para poder básicamente asegurar un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares que garanticen datos confiables y oportunos el día de las elecciones. Sin embargo, en la Cámara Legislativa eso parece no tener eco en su junta directiva. Varias son las voces parlamentarias que han descartado una ampliación al presupuesto, afirmando que no existen los fondos para entregarlos al ente electoral, pero para otros congresistas el problema no es el dinero, sino que los representantes del partido en el poder estén convencidos de la metodología que se quiere implementar, advirtiendo que de no aprobarse la ampliación presupuestaria solicitada, el proceso de elecciones no tendrá respaldo de los partidos políticos opositores y la comunidad internacional. Para conversar con nosotros sobre esta situación y ver cuáles son las opciones que existen, nos acompañan vía Zoom el diputado de Libertad y Refundación Libre, el abogado Jorge Calix, y el analista nacional sociólogo Julio Navarro. Gracias de veras primero por acompañarnos, muy buenos días, y es un enorme placer contar con la presencia de ustedes vía Zoom esta mañana en el diálogo. Diputado, abogado Jorge Calix, muy buenos días primero, por favor. Buenos días, Jorge. Un placer estar en su programa y compartir este espacio con don Julio Navarro para debatir estos temas de interés que realmente nos tiene preocupados, porque estamos a pocos días de que se vence el plazo que tiene el Consejo Nacional Electoral según la ley para adjudicar el sistema de TREP a una empresa. De hecho, hoy es 14, el plazo se vence el 27, o sea que apenas hay 13 días para que el Consejo Nacional Electoral adjudique el sistema de transmisión de resultados y no tienen dinero. Y ojo, ¿verdad? Los pasos que quedan en 13 días: discutir y aprobar el presupuesto, enviarlo a sanción y sancionarlo, enviarlo a publicación y publicarlo, y después publicar los términos de referencia, invitar a empresas a que presenten propuestas, revisar las propuestas y adjudicar el contrato a la empresa que lo gane. Todo eso en 13 días. Estamos desfasados en el cronograma y eso pone en riesgo el proceso electoral. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias a usted por aceptarla, abogado Jorge Calix, diputado de Libre. Saludamos también al sociólogo, analista nacional,
Don Julio Navarro, estimado licenciado, muchísimas gracias por estar también esta mañana aquí con nosotros vía Zoom. Mucho gusto, Jorgito, y un placer estar con el diputado Calix. Jorgito, a este momento uno se pregunta, ¿habrán elecciones o no? ¿O vamos por el mismo proceso de las primarias, que no había una legislación segura de cómo se iban a realizar, luego de cómo se iban a convocar las generales, y ahora tenemos el problema de cómo se van a transmitir los datos? Jorgito, usted que es hombre de radio, hasta 1957 los resultados electorales se transmitían por telegrama. Decían desde Moroseliva, aquí ganó tal partido político. Ya en 1965 los resultados los transmitía HRN y Radio América. Todavía en 1980-81 había que comparar los datos que tenía en aquel momento el Consejo Nacional de Elecciones, que así se llamaba, y los datos que tenían las emisoras con cobertura a nivel nacional. Yo recuerdo que casi siempre las emisoras se iban muy adelante. Pero más o menos del 97 para acá ya comenzamos a creer que había que contratar una empresa que pudiera transmitir los datos. Y allí comenzaron realmente las sospechas de que alguien podía cambiar los datos que se dieron en la urna y lo que procesó el sistema de cómputo. Yo creo, Jorgito, que vamos al 11º proceso electoral. No deberíamos tener estos problemas. Con todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, no deberíamos nosotros estar discutiendo o teniéndole miedo a la tecnología. Porque con lo que he escuchado yo en diferentes medios, sí hay sectores en Honduras, principalmente en el Congreso, que le tiemblan, le temen que se use tecnología para transmitir los datos. Y entonces estamos en una situación realmente difícil, porque la ley electoral tiene trampas. La primer trampa que tiene es que debe haber comprobación de la huella digital del elector para poder ejercer el sufragio. Esa es una trampa. ¿Por qué? Porque entonces requiere tener tecnología y tecnología de punta para verificar la huella digital. Entonces tienen que comprar, tienen que adquirir algún tipo de instrumento tecnológico, sea una tablet o sea una computadora, para poder verificar la huella digital. Y el Consejo Nacional de Elecciones se le ha ocurrido que también a la vez que se comprueba la huella, por ese mismo instrumento tecnológico se pueden transmitir los datos. Y entonces ahí también hay otra confusión. Hay diputados que están en contra, dice, del acta electrónica. Y el acta electrónica no existe. El acta física que se saca en la Junta Electoral se transmite por un aparato electrónico. El aparato electrónico es el medio, no es el acta como tal. Como también podríamos transmitir los datos por WhatsApp, los debíamos transmitir por infinidad de medios que hoy existen. Pero el problema es que tenemos la tecnología, pero tenemos otro elemento que se ha venido acumulando a partir del 2013 para acá, y es la desconfianza manifiesta de algunos de los partidos políticos que están en el Congreso Nacional. Y hoy hemos llegado a lo otro, Jorgito y Calix, es que parte del debilitamiento institucional, el Consejo Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de las Personas han perdido autonomía y han perdido independencia. Y hoy hay que ir a dar cuentas al Congreso Nacional hasta de qué marca es el elector dactilar que usted va a comprar, de qué marca son las tintas
a quiénes le van a comprar, etcétera. Mire, ya el Congreso desempeñando ese papel, como acaba de decir un diputado, necesitamos saber a quién le van a comprar, quién es. ¿Se imaginan que ese celo hubiera tenido el Congreso cuando se compraron los hospitales móviles? Quizás estuviéramos en otras condiciones de prevención de los problemas de seguridad, de salud, ¿va? Pero no lo tenemos. Entonces, yo en última instancia quiero creer algo. Es que los partidos políticos deben de darse cuenta que las elecciones en Honduras no son de los partidos políticos. El proceso electoral es de Honduras como tal, pero los partidos creen que es un proceso elaborado, construido y ejecutado para ellos como tal y no para el país. Y que entonces, ¿qué son? Los diputados que tengan la ventaja de tener mayoría en el Congreso Nacional, los que deben tutelar el proceso electoral. Yo creo que deberíamos de dejar que los organismos encargados de eso lo hagan. Porquito, ¿el país necesita certidumbre? Sin duda. Claro. ¿Quiénes deben de darle la certidumbre? Pues los organismos creados para desarrollar el proceso electoral con el apoyo en las decisiones de carácter legislativo que debe tomar el Congreso Nacional. Entonces yo creo que el país debe hacerle un llamado a los diputados, principalmente aquellos que tienen mayoría dentro del Congreso y que definen la agenda que hay que realizar a nivel electoral en el país, de que por favor se comprometan con Honduras. Estamos completamente de acuerdo en el sentido de que tiene que existir, licenciado Navarro, muchísima más responsabilidad de quienes están no solo en estos entes electorales, que dependen básicamente de los partidos, desafortunadamente, casi en su generalidad, pero tiene que haber una responsabilidad de los diputados en este momento en el Congreso de la República. Y usted decía, ¿habrán elecciones o no el 28 de noviembre cuando estamos a 137 días? Generar esa incertidumbre en la población hondureña no le hace bien a nadie, absolutamente a nadie. ¿Y cómo entonces, y aquí la pregunta para el abogado Calix, el diputado de Libre, podemos generar esa confianza en la población hondureña? Y cuando uno escucha, porque si entrevistamos a los dirigentes del Partido Nacional, ellos dicen que son los partidos de oposición los que no quieren. Pero bueno, hay una aprobación que se necesita y que es urgente en este instante en el Congreso Nacional de la República. Y le están dando muchísima larga, y aquí es donde uno en una forma sospechosa dice, bueno, pero ¿y por qué le están dando tanta larga? Independientemente de si se ponen de acuerdo o no en lo de la transmisión de resultados, si se van a comprar esta tablet, que cuesta tanto, que el que está asesorando al Consejo Nacional Electoral en Costa Rica tuvo problemas, pero esos celos, como lo apuntaba el licenciado Navarro en este momento, no los ha visto uno en otros asuntos que son igual o más importantes para el país. Abogado Calix, en ese sentido, ¿qué es de fondo verdaderamente lo que está ocurriendo en todo esto? Esa es una buena pregunta, Jorge, es una muy buena pregunta. Mire, yo voy a rescatar algunas cosas de las que dijo don Julio y las voy a reforzar. Es peligroso que a estas alturas estemos generando incertidumbre en relación al proceso electoral. Usted lo remarcaba también, Jorge. Sin embargo, no es porque don Julio Navarro está diciendo estas cosas, no es él el que está poniendo en precario el proceso. Quiero aclarar eso, al menos así lo entendí yo. No es él, es aquellos que con sus acciones entorpecen la labor del organismo encargado de administrar las elecciones. El Partido Nacional hoy en día tiene 61 diputados en el Congreso, el control de la Junta Directiva y no solo eso, la posibilidad de controlar la agenda del Congreso. Ahora quieren meterse en una decisión tomada por unanimidad y firme del Consejo Nacional Electoral de hacer una transmisión de resultados de manera diferente a como se ha hecho en otros procesos. Y bueno, lo que dijo don Julio es muy acertado. El Congreso quiere verificar que no se compren laptops, que no se compren esto, que no se compren sobrevaloradas, lo cual me parece genial, pero que, hombre, ¿cómo
cuánto nos hubiéramos ahorrado si de esa misma forma hubieran actuado con las mascarillas sobrevaloradas, las percoladoras sobrevaloradas, los televisores sobrevalorados. Ningún cachureco dijo nada de los 48 millones de dólares que se pagaron por adelantado para comprar 7 hospitales móviles que ahí están tirados. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. ¿Y por qué ahora entonces, de dónde le salió esa necesidad por cuidar el dinero del pueblo hondureño a estas alturas? Que no lo estoy criticando, me parece correcto, pero no debe ser utilizado como excusa para atrasar el proceso. Como lo dije al inicio del programa en mi presentación, son 13 días los que quedan según la ley para que el Consejo Nacional Electoral otorgue o tenga ya de alguna manera definido el sistema de transmisión de resultados, que debe estar listo para el 27 de julio, adjudicado a una empresa. Y solo tenemos 13 días para eso. Y mientras tanto el presupuesto no está. Finanzas está viendo si hay disponibilidad. Pero cuando le fueron a aprobar, el día llegó el 11 de marzo del año pasado al Congreso a decir que ocupaban 500 millones de dólares para hacer 95 hospitales, de los cuales no han hecho ni uno, ni siquiera se ha puesto la primera piedra de ninguno. Ahí nadie dijo nada, ahí no fueron a preguntar si Finanzas tenía disponibilidad. Ahí simplemente aprobaron y dieron un cheque en blanco para que se lo robaran. O sea, yo no quiero que se roben el dinero de los hondureños. Yo estoy de acuerdo que pongamos controles, todos los que quieran, que pongamos veeduría, que involucremos a CNA y FOSDE en el proceso de compra de esta maquinaria, de este equipo necesario para transmitir resultados. Totalmente de acuerdo, sin problema. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, si eso es lo que les preocupa y estamos de acuerdo nosotros, ¿por qué no lo aprobamos? ¿Por qué no lo aprobamos? Y esa pregunta que usted me hace, yo se la hago directamente y le pido que usted se la haga al Partido Nacional. ¿Por qué no aprobamos el presupuesto? Es peligroso estar jugando con las elecciones, estamos poniendo el proceso electoral en riesgo. Y la pregunta que hizo don Julio al inicio de su participación es totalmente válida y tiene más vigencia que nunca. ¿Van a haber elecciones o no van a haber elecciones? Yo no lo sé hoy. A 4 meses del proceso, diputado, candidato a diputado, no estoy seguro de eso. Porque sin dinero, ¿cómo compra usted la tinta? Sin dinero, ¿cómo compra usted las papeletas? Sin dinero, ¿cómo compra usted los sellos? Sin dinero, ¿cómo compra usted las urnas? Sin dinero, ¿cómo usted las traslada? O sea, el dinero es lo necesario para hacer elecciones y eso es precisamente lo que el Partido Nacional está cortando, el flujo de dinero necesario para poder hacer elecciones. Nosotros lo que queremos, y con esto termino, es que hayan elecciones libres y transparentes. Estamos convencidos que un proceso electoral libre y transparente nos favorece como partido y nos favorece a todos los hondureños en general. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno tendrá la misión de asumir un país en ruinas después de 12 años de gobierno nacionalista, un país empobrecido y necesita el concurso de todos para salir adelante. Para que todos los hondureños empujemos la carreta en la misma dirección, necesitamos estar seguros que el que ganó, ganó bien y con la tranquilidad del que pierda, de que perdió ante la voluntad de la gente y que no hay nada que hacer. Si eso es así, Honduras de alguna manera va a poder salir adelante. Si no es así, nos esperan años más duros que los que hemos vivido. Y precisamente por eso el proceso electoral es tan importante. Y yo me pregunto por qué el Partido Nacional está empecinado en torpedear el proceso electoral. ¿Por qué si su representante en el Consejo ya votó a favor? ¿Por qué ellos están en contra afuera? Que alguien me lo explique, porque yo sinceramente no lo entiendo. Yo no entiendo, o sea, nosotros tenemos ahora representantes en los organismos electorales, y si ese representante hace algo ahí, es, hombre, de alguna manera lo que nos toca es respaldarlo, a menos que sea totalmente incorrecto o ilegal, que eso es otra cosa. Pero en el caso del que estamos discutiendo, fue una decisión tomada por unanimidad. No hay nada ilegal, no hay nada incorrecto, porque el Partido Nacional no está acuerpando esa decisión tomada por unanimidad.
y sobre la cual ya no hay nada que hacer. Nosotros como Congreso no tenemos la potestad de meternos en la administración de los procesos electorales. Lo que tenemos que hacer, Jorge, lo que podemos hacer es aprobar el presupuesto. Y podemos no darle 800, como están pidiendo, 800 millones. Podemos darle 300, esa es prerrogativa de nosotros. Entonces, hombre, está bien. Si no le quieren dar 800 y le quieren dar 300, por poner un ejemplo, denle los 300, pero déselos ya para que puedan hacer las elecciones. Esa es la prerrogativa del Congreso, aprobar un presupuesto. Pero no nos podemos meter, así como el Consejo no se puede meter con nosotros para saber cuánto se le va a aprobar al Consejo Nacional Electoral, el Congreso no se puede meter en las decisiones de un ente autónomo como el Consejo Nacional Electoral. Es peligroso lo que el Partido Nacional está haciendo. Sí. Bueno, gracias, abogado. Nos van a permitir, por favor, abogado Calix y licenciado Navarro, una breve pausa, compartiendo plenamente lo que se ha manejado hasta el momento en el sentido de que no se puede y no se debe generar esa incertidumbre en el pueblo hondureño. A esta altura, elecciones, 137 días, están programadas y no tiene que quedar ninguna duda en el pueblo hondureño. El abogado Calix apuntaba al final, bueno, si no quieren aprobar los 800, pues no los aprueben. Si el Congreso es libre en la toma de decisiones, pero que le den lo que necesita el Consejo Nacional Electoral para manejar el proceso, pero no tiene, en este caso, puntualmente el Partido Nacional que está torpedeando la adjudicación de un presupuesto para el manejo de elecciones que bueno, si son o no transparentes, que deben de ser transparentes, tienen que ser transparentes, pero ya ese es otro asunto u otro tema. El presupuesto tiene que asignársele al organismo electoral que va a manejar el proceso de las elecciones generales y no estar enredando un asunto que debería de estar absolutamente claro. Si no están de acuerdo con lo de la tabla, bueno, pues que lo manifiesten ahí y que lo digan, pero que le aprueben el presupuesto al organismo que es el encargado de manejar el proceso de las elecciones en el país. Y yo sé que se molestan muchas veces por lo que uno apunta, pero lo que menos podemos decir, tienen que haber elecciones. No debe de haber ni la más mínima duda en el sentido de que no van a haber elecciones en el país. Sería un retroceso muchísimo mayor que el que estamos viviendo actualmente. Yo creo que a la gente no se le... Ya el pueblo está cansado y la gente no soportaría más procesos electorales en el país amañados. Que no haya una claridad absoluta de quién gane las elecciones, de quién es el presidente, de quiénes son los diputados, de quiénes son los alcaldes, pero que sea una verdadera representación de lo que la gente quiere en sus departamentos, de quién la gente quiere para que sea presidente de la República. No se puede un país unir con estos pleitos tontos, infecundos. ¿Cómo quieren que se una la sociedad? ¿Cómo quieren que acepte otro partido que ha perdido las elecciones si no hay transparencia en el manejo de la cosa pública, en el manejo del proceso en este caso y asignarle el presupuesto a quien va a manejar las elecciones? Tan sencillo como eso, deben de hacerlo y están obligados a hacerlo. Pero eso de andar enmarañando las cosas me parece que no es correcto y la gente no lo ve bien. Pausa en radio y televisión, regresaremos con nuestros invitados la mañana de hoy, el diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, el abogado Jorge Calix, el sociólogo Julio Navarro, que están vía Zoom esta mañana aquí en el Diálogo de Hola Honduras. En radio y en televisión, la pausa y nos quedamos con Netel Valladares, con Alejandra Rivera, siempre en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Sus aportes, sus comentarios, por supuesto, aquí los recibimos con muchísimo gusto. Volvemos en un instante. Volvemos con nuestros invitados la mañana de hoy aquí en el diálogo a través de BTV con nuestra señal de radio para la zona central y norte del país, la 92.5 FM y siempre en Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Le consulto al sociólogo Julio Navarro en este momento. ¿Es justificada la duda que existe del Partido Nacional en cuanto al no querer aprobar en este momento, porque esa es la realidad y la verdad? No querer aprobar el presupuesto de los 800 millones, la ampliación del mismo para la gente del Consejo Nacional Electoral? Jorgito, si uno se pone en la piel
del Partido Nacional, uno podría justificar lo que el Partido Nacional está haciendo. ¿Por qué? Uno, el Partido Nacional perdió una ventaja comparativa que tuvo en los procesos electorales anteriores. Estaba en el registro y en el Consejo Nacional Electoral Tribunal antes 2-1. O sea, la votación en cualquier momento era 2-1. Democracia Cristiana siempre votaba con el Partido Nacional y el Partido Liberal aparte algunas veces y otras veces por unanimidad. Entonces el Partido Nacional ha perdido esa ventaja. Eso es real. Puede ser que hasta ahora se dan cuenta. Y entonces ellos, políticamente explicable, tienen la mayoría en el Congreso Nacional para entorpecer, crear dudas y aprovechar tiempos para poder recuperarse de esa pérdida significativa que han tenido. Eso se manifiesta en otra instancia. De 18,000 urnas que van a haber, el Partido Nacional solo va a tener 6,000 secretarios. Y la ley dice que el secretario es el que va a transmitir los datos por el instrumento tecnológico. Entonces, Libre va a tener 6,000 secretarios y el Partido Liberal va a tener otros 6,000 secretarios. Entonces, el Partido Nacional tiene sus dudas, sabe muy bien que las elecciones que ganó se debe a esa relación de mayoría que siempre tuvo en el Congreso. Entonces dicen, ¿qué hago? ¿Voy a torpedear el sistema para que se creen la mayor cantidad de dudas? Fíjense bien, digo, para que se cree la mayor cantidad de dudas, aunque el proceso se realice, para que los resultados, a decir, sean cuestionados. Pero eso es desde la posición política sumamente pragmática del Partido Nacional, que uno lo puede entender. Pero en otro sentido, ¿esa posición del partido le sirve al país como tal? No, no le sirve. Le sirve al país cuando el Partido Nacional es el que dirige el país y es el que debe garantizar la institucionalidad y en este caso los procesos electorales, sin duda que le afectan. Yo creo que el Partido Nacional debe buscar que haya las garantías necesarias en la transmisión de datos y en eso debe haber un compromiso de todos los partidos políticos. Porque también, Jorgito, han argumentado de que hay lugares donde no hay conectividad y eso es totalmente cierto. No hay conectividad en muchos lugares y lo hemos visto ahora con la educación virtual. Solo, Jorgito, Cáliz, el 28% de los alumnos tienen conectividad al sistema educativo. El resto aparecen ignorados o engañándose el sistema educativo de que los convoca y asiste. Entonces, esa enorme debilidad se debe también a la falta de institucionalidad. ¿Cómo es que las compañías que venden conectividad no garantizan conectividad en todo el país? Y a uno le venden un teléfono y le dicen que lo puede usar, pero no hay garantía de eso. Yo le voy a poner un dato. En Honduras hay 88 municipios que tienen menos de 2.500 electores. 88, menos de 2.500 electores. Esos 88 municipios, Cáliz y Jorgito, a las 7 de la noche tienen un acta municipal. Usted no necesita mandar acta por acta, tiene un acta municipal, esos 88 municipios. Tiene 91 municipios que tienen menos de 10,000 electores. Menos de 10,000 electores, 91 municipios. Esos municipios también, a las 8 de la noche, usted tiene un acta municipal. Si se quiere decir que no hay conectividad.
Sí, por lo general, en el centro urbano de Mercedes de Oriente, que es el municipio que apenas tiene 1.600 electores, o Yauyupe, el Paraíso, que tiene 1.696 electores. ¿Se imagina cuántos tenía en 1980? Entonces, esos municipios donde no hay conectividad, es muy fácil trasladarse al centro urbano y usted ahí puede hacer el acta municipal y le envía. Hay 36 municipios que tienen entre 10.000 y 15.000 electores. En esos municipios usted a las 9 de la noche tiene acta municipal, tanto a nivel presidencial como a nivel de diputados. En total, Jorgito, usted a las 9 de la noche puede tener 215 municipios con acta municipal. Naturalmente hay 32 municipios en Honduras donde está el 58% de los electores, que son municipios con una buena carga urbana de votantes, que por lo general en esos municipios sí hay mayor conectividad por el criterio económico que manejan las empresas que venden eso. Entonces, salidas hay a la limitación de carácter de conectividad electrónica que pueda haber, hay salidas. Pero para eso ocupa usted voluntad política y el Partido Nacional debe garantizarse que va a haber verificación entre la transmisión electrónica del acta y la presencia física del acta en el escrutinio oficial que realiza el Consejo Nacional de Elecciones. Porque no debemos olvidar, ya la ley lo dice, que la transmisión rápida de datos es para dar pronóstico de cómo va avanzando el proceso electoral. Pero esos son datos preliminares. Incluso, ahorita, Cali, la ley dice que los datos que debe dar el Consejo Nacional de Elecciones deben ser representativos de todo el país en el primero, segundo y tercer informe que pueda dar, que no puede dar resultados nada más conducentes a centros urbanos o a centros nada más de carácter rural. Entonces ya la ley establece el mecanismo de cómo verificar los controles. Pero yo quiero repetir lo otro. Los diputados escribieron en la ley que debe haber verificación dactilar. Entonces, el Congreso Nacional tiene que aprobar el financiamiento para comprar esos aparatos tecnológicos, ya sea una tablet o una computadora. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado Navarro, Julio Navarro. Con esto que nos ha explicado en cuanto a la poca conectividad o los problemas que existen en algunos municipios del interior del país, se habla un 28% que se puede tener resultados, por ejemplo, un 88% municipios con una carga electoral menos de 2.000, un 91% menos de 10.000 electores, pero que se puede solucionar. Entonces le pregunto al abogado Calix, al diputado Calix, y aunque debería de ser con toda sinceridad una pregunta para un diputado nacionalista, un dirigente del Partido Nacional, pero ¿cuál es entonces la duda? Porque lo que he escuchado ya ayer, incluso que podría alargarse, decían ellos, el periodo ya no ser el 27, sino que alargar un poco más el Congreso Nacional para la adjudicación en cuanto a esta transmisión de resultados de la empresa que se contrate. Pero básicamente, abogado Calix, la consulta entonces sería, cuando están involucrando al asesor del Consejo Nacional Electoral, que tuvo problemas en Costa Rica y que está asesorando acá, de fondo, ¿qué es lo que está argumentando, pero que sea creíble, como dicen el Partido Nacional en relación a todo esto, para que no se apruebe? Tenemos 13 días, el 27 debería de aprobarse y todo el proceso que lleva, ir al Ejecutivo, y así como está la situación, pareciera que la intención es darle larga a todo esto. Bueno, como usted dice, esa pregunta habría que hacérsela a alguien del Partido Nacional, porque nosotros estamos listos. A nosotros no, me convocan a mí en media hora y en media hora me conecto a votar a favor del presupuesto.
Por dos razones. Número uno, porque quiero que hayan elecciones. Y número dos, porque nosotros, como dice Julio Navarro, establecimos en la ley la obligación de incorporar la identificación biométrica en las elecciones. Eso está en la ley. Así que forzosamente hay que comprar aparatos que lean huella y un reproductor en donde se pueda ver el resultado de la lectura de la huella. Sencillito. Y eso se compra con dinero. Yo lo que veo del parte del Partido Nacional son excusas y problemas, y que empiezan a hablar primero que el tabletazo, que esto, que lo otro. Yo no quiero que hagan fiesta con el dinero de la gente tampoco. Pongamos controles, eso se resuelve facilito. Después empezaron a hablar de la conectividad, de la luz, esto y lo otro. Eso también se resuelve. Donde no haya conectividad se pone un internet satelital portátil, por ejemplo. Ya está. Problema resuelto. Aguado, y si pero se bueno, cae, perdone, y si se cae, yo le escuchaba a decir al ingeniero Nestroza ayer, pero es que puede caerse el sistema si se está comunicando todo el mundo, el sistema puede caer como ocurrió en Bolivia. Pero mire, y 600, le voy a decir dos cosas. Número uno, la elección pasada se cayó 640 veces el sistema, ¿no? 640. No un invento de Jorge Cálix. Eso usted lo puede ver en el informe de la misión de observación de la OEA. 640 veces el sistema. Número uno. Número dos, hablan de que los votos rurales no pueden quedarse sin transmitir, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que nadie debería de quedarse, ninguna urna debería quedarse sin transmitir. Pero en las últimas 3 elecciones generales en donde se ha utilizado escáner, desde esos lugares no se ha transmitido nada. Hay un 21% de las urnas del Empira que no se transmiten desde el centro de votación. Las llevan a Infop y en Infop las transmite. Esa es la realidad. Entonces nosotros lo que queremos es evitar eso, evitar que las urnas vengan a Infop, que las abra el Consejo y que desde ahí empiece a transmitir. Queremos que la transmisión sea directa, eliminar la centralización y más bien descentralizar todo esto, y que la transmisión del acta vaya al servidor del CNE, al servidor del Partido Nacional, al servidor del Partido Liberal, al servidor de Libre, al servidor que se va a instalar para los medios de comunicación, y que todos en tiempo real estemos teniendo la misma información. Eso es lo que queremos nosotros. Mire, Jorgito, esto es sencillo. Aquí hay 2 caminos. Queremos los mismos resultados de 2017 y 2013. Hagamos lo mismo que hicimos en el 2017 y en el 2013. Porque los mismos procedimientos generan los mismos resultados. Queremos resultados diferentes. Pues entonces hagamos cosas distintas. Y Jorge, es posible que se cometan errores. Somos seres humanos. La naturaleza del ser humano es imperfecta. Es posible que se cometan errores. Lo que no se vale es seguir cometiendo los mismos errores de toda la vida. Cometer errores nuevos es posible, es permitido. Pero lo que no se vale es seguir cometiendo los mismos errores siempre. Entonces yo lo que le estoy planteando al Partido Nacional es que si ustedes tienen problemas, sentémonos y busquemos soluciones. Porque, hombre, el que busca problemas encuentra problemas, pero el que busca soluciones encuentra soluciones. Y todo tiene solución, excepto la muerte. Háblenos con claridad qué es lo que no quieren. Porque presupuesto le tenemos que dar al Consejo, porque nosotros los mandamos a poner huellas digitales en las urnas. Nosotros. Eso no está contemplado en el presupuesto de 2000 que mandaron ellos en el 2020. No está contemplado. O sea que nosotros tenemos que darle el dinero para que compren esos aparatos, para que compren software, para que compren hardware, para que contraten técnicos, etcétera, para que hagan pruebas. Eso lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros le pusimos la obligación, así que nosotros tenemos que darle ese dinero. Pero hagámoslo ya. Y si hay problemas, si hay algo que no les satisface, si hay dudas, porque dudas hay, yo tengo dudas también. Van a venir las tablets a tiempo. Esa es una duda, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer la capacitación? Esa es otra duda que yo tengo. Pero no por eso me estoy oponiendo al dinero. No por eso me opongo al proyecto. No tienen ni siquiera... Fíjense, ayer yo estuve en un programa, yo les decía a los amigos nacionalistas con los que estaba con Renan Nestroza y con Tony. Vaya, tienen dudas con el presupuesto, está bien. Esperémonos un rato para aprobar el presupuesto, sigámoslo discutiendo. Pero permitámosle al Consejo, aprobémosle el decreto para que pueda hacer compras. Porque el Consejo Nacional Electoral, por una disposición de ONCAE por escrito,
no puede hacer compras directas. Y a estas alturas, a 4 meses del proceso, ya no hay chance de hacer licitaciones. O sea que el Consejo no puede comprar un lápiz. No lo puede comprar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer elecciones? Si no tienen dinero, y lo que tienen, porque si tienen algo, no lo pueden usar. Todo eso, estamos así, porque el Partido Nacional así nos quiere tener. Y eso es peligrosísimo, porque lo que nos muestra es que no quieren elecciones. Y Honduras necesita ir a elecciones, y necesita además no cualquier tipo de elecciones, sino que elecciones limpias y transparentes. Sí, no, definitivamente, porque no podemos vivir con la duda que hubo en el proceso 2013, fundamentalmente si hablamos de los últimos, 2013, 2017, que ya la gente no aguantaría. Estoy seguro, y no es que creo, estoy seguro verdaderamente de ello. No se puede amarrar el Consejo Nacional Electoral de la forma en como usted lo ha explicado en este momento. Vamos a ir a la pausa última. Regresaremos radio, televisión y en Facebook con nuestros invitados ya en la parte final, el abogado Jorge Calix, diputado de Libre, y el analista nacional, el sociólogo Julio Navarro. Quédense con nosotros, regresamos en un instante. ¿Qué garantiza a la sociedad hondureña un proceso electoral limpio, transparente, en donde sea presidente, diputados y alcaldes los que verdaderamente la gente en sus comunidades quiera? Regresamos en la parte final con nuestros invitados la mañana de hoy. Bien, gracias Ethel. En Facebook volvemos en radio y en televisión con nuestros invitados en la parte final. Licenciado Navarro, ¿qué garantiza un proceso electoral transparente? ¿Por qué verdaderamente lo necesitamos? Yo soy de la idea y estoy convencido que si no hay elecciones transparentes, aquí la paciencia del pueblo hondureño en general puede agotarse, porque sumado a la falta de oportunidades, sumado a la desesperanza que estamos viviendo, esto de COVID que terminó de reventarnos, como decimos, las tormentas tropicales, pues la gente está, y si una esperanza que mantiene todavía la población no se materializa en un hecho concreto, real, va a ser sumamente peligroso. ¿Qué podemos esperar y qué puede esperar el pueblo hondureño de este proceso el último domingo del mes de noviembre? Jorgito, una vez cree que quien va a garantizar un proceso electoral transparente y limpio es el Consejo Nacional de Elecciones o los que elaboran el censo. Pero vea, en el fondo, quienes garantizan un proceso electoral limpio son los partidos que participan, mandando representantes realmente responsables, honestos, respetuosos de la voluntad del elector a cada una de las urnas. Porque es ahí donde se comienza a generar la distorsión y que se puede aumentar con el manejo administrativo de la transmisión. Se me ocurre que hay otro elemento que no se ha mencionado en todo este proceso, y es CONATEL. ¿Quién dirige CONATEL a este momento? ¿Quién es el que puede garantizar que se caiga el sistema o no? ¿Que funcione Internet o no? Es CONATEL. ¿Quién dirige CONATEL? Ya nosotros sabemos que es gente sospechosa de haber tergiversado la voluntad popular en procesos electorales anteriores. Pero si queremos encontrar el camino para que garanticemos un proceso electoral, Jorge Calix dijo algo, el Congreso debe en primera instancia autorizar al Consejo Nacional de Elecciones que inicie los procesos de adquisición de todo el material que se necesita para realizar el proceso electoral. Esa nota bien la pueden aprobar hoy y publicarla mañana en la Gaceta. Eso bien se puede si hay voluntad. Lo demás, si el aparato electrónico va a servir nada más para verificar huella, pues que eso sea, pues. Si no va a servir para transmitir, pues que no sirva para transmitir.
Pero para garantizar la verificación de la huella, sí tienen que comprar esos aparatos. Y para eso se vencen los tiempos de competencia que se dan en las empresas a nivel internacional. Ahora ha surgido otra duda. Ha aparecido un costarricense que dice que tiene problemas en su país. Yo creo que los ticos hay que tenerles cuidado. Por ejemplo, aquí hubo un tico que le planteó a Luis Zelaya que él ganaba las elecciones por 14%. Y ese hombre lo convenció que todos los trámites de carácter probabilístico que él realizaba le daban un triunfo a Luis Zelaya. Entonces, en eso también debemos de ser cuidadosos. Y como decía Calif, yo creo que todos los partidos que tienen probabilidad de ganar quieren un proceso electoral transparente. Entonces necesitamos compromiso, a este momento, compromiso del Congreso Nacional. El Partido Nacional debe darse cuenta que en estas elecciones no va con las ventajas comparativas que perdió en la insurrección parlamentaria. Allí perdió el poder de control de los organismos electorales y entonces no debe estarlo boicoteando a través de la mayoría mecánica que tiene en el Congreso. Honduras debe de ir a un proceso electoral que permita reconstruir la institucionalidad y garantizar certidumbre en las relaciones internas que como sociedad tengamos y en la imagen que mostremos hacia el exterior. Garantizar certidumbre, y eso es al final lo más importante. Licenciado Navarro, muchísimas gracias. Estamos cerrando. Gracias, Jorgito. Mucho gusto, Jorge. Es siempre un verdadero placer y un honor, y tendremos, por supuesto, en el transcurso de estos 4 meses, 137 días que faltan para el proceso, la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias, Lic. Mucho gusto. Un placer. El licenciado Julio Navarro, analista político. Cerramos también, por supuesto, con el abogado Jorge Calic, diputado del Partido Libertad y Refundación Libre. Abogado, por favor. Gracias, Jorge, por la oportunidad de estar en su programa y de compartir con don Julio Navarro. Jorge, es importante que ya nos dejemos de cuentos, que le hablemos a la nación con claridad, que van a haber elecciones, sí o no. Nosotros queremos elecciones. Honduras necesita elecciones. Pero no cualquier tipo de elección, sino que una elección limpia, transparente, que genere resultados confiables y que nos dejan todos, que no genere incertidumbre, que nos deje a todos de alguna manera satisfechos. Estamos claros que obviamente el que pierde no va a estar contento, pero al menos que esté tranquilo de que no ha habido votos rurales, curva de Batson, votos planchados y no se cayó 640 veces el sistema. Eso nos va a permitir estar unidos como nación y empujar la carreta en la misma dirección en el próximo gobierno, sea quien sea el que lo comande. Porque tenemos que unirnos como país para sacar adelante esto, porque estamos hundidos, estamos en desgracia. Y Honduras ocupa hoy mismo el concurso de todos sus hijos para poder salir adelante. Eso no va a ser posible si no tenemos elecciones transparentes. 13 días quedan para que se adjudique el TREP. Y a estas alturas, Jorge, yo espero estar equivocado, pero quiero decirle que creo firmemente que ya no se adjudicó. Porque queda muy poco tiempo y hay muchas cosas por hacer. Discutir el presupuesto, aprobarlo, mandarlo a sanción, sancionarlo, mandarlo a la Gaceta, publicarlo, publicar los términos de referencia, invitar a empresas a que presenten sus ofertas, revisar las ofertas y adjudicarlas. 10 actividades en 13 días. No lo veo posible. No lo veo posible. Y hemos llegado a este punto porque el Partido Nacional se niega a aprobar el presupuesto que el Consejo Nacional Electoral está pidiendo. Nosotros no tenemos la facultad para discutir las decisiones del Consejo. Podemos sí discutir el presupuesto. Podemos darle menos, ojo. Pero hombre, sería mejor que no darle nada. Y eso es lo que yo le pido hoy al Partido Nacional.
Hagámoslo por el país y démosle al Consejo Nacional Electoral las herramientas que necesita para hacer elecciones libres y transparentes. Pongamos los controles que quieran, no hay ningún problema. Pidamos cronogramas, establezcamos que cada peso que se vaya a gastar de ahí tenga que ser en decisiones tomadas por los tres, no 2-1, para que sientan confianza. Y además para que se pongan de acuerdo y para que nos pongamos de acuerdo todos. Eso es lo que el país necesita, certidumbre y no excusas para no hacer elecciones. Muchas gracias, Jorge. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Buenos días también y gracias por habernos acompañado. El abogado Jorge Calix, diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, y el sociólogo Julio Navarro. Garantizar certidumbre. Al final eso es lo que queda en el pueblo hondureño y la responsabilidad es de los partidos políticos para que la población sienta y tenga ese grado de confiabilidad. Y como apuntaba el abogado al final, claro, el partido que pierde, los partidos que pierden no quedan contentos, eso es normal, pero que por lo menos se refleje en el voto popular, en la decisión de la gente al momento de ejercer el sufragio a quienes quieren que nos represente, tanto en la presidencia, en el Congreso Nacional y en las corporaciones municipales de los 298 municipios. Esta aprobación de la ampliación del presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral es un clamor de muchos, pero en el Congreso Nacional no hay consenso y persisten muchas dudas para dar el visto bueno a esta solicitud económica. Algunos congresistas, especialmente del Partido Nacional, sostienen que el ente electoral no ha sabido justificar verdaderamente en qué va a invertir ese dinero. ¿Cuáles son los mecanismos transparentes para poder hacer una contratación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares? Pero una vez más, autoridad, en este caso, Congreso Nacional y Consejo Nacional Electoral deben discutir con altura esta temática de manera minuciosa, pues conocer en qué se va a invertir esta cantidad de dinero también solicitada es un derecho de la población y más ahora si se pregona con transparencia. Los problemas que hemos enfrentado y de cuál nos hablaban nuestros invitados son entendibles, son comprensibles, pero al final del día lo que la gente quiere es un proceso electoral confiable e insisto, en donde salgan en los cargos de elección popular los que verdaderamente tengan la representatividad con el voto reflejado ahí en la urna. De nuevo, a don Julio Navarro y a don Jorge Calix, gracias por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en El Diálogo. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.